buenas tardes. Estamos aquí con mi equipo. Me voy a presentar. Yo soy Mía Arlet García, mi compañero Emanuel Mendoza Pérez. Mi compañera, yo soy Adni Celeste Chaires Castro. Y nosotros somos estudiantes de psicología de la Universidad de Xochicalco. Vamos en sexto cuatrimestre y a continuación pues vamos a hacer una entrevista. Primero te voy a decir el objetivo de esta entrevista, que es conocer y documentar la trayectoria personal, artística y social de una persona drag queen, explorando las diversas áreas de su vida que han influido en la construcción de su identidad drag, así como su impacto en la comunidad y su desarrollo profesional. ¿Quién es profesor o profesora? No, profesora. Tengo una profesora. Ok. A continuación te vamos a hacer las preguntas de ficha de identificación para saber tus datos personales. Y pues va. Ok, va. Primero, ya nos habías mencionado tu nombre, ¿no lo repites, por favor? ¿Nombre drag o nombre civil? Ambas. Me llamo Moisés Lafarga y en drag soy Serenity Lafarge. Moisés Lafarga. Y en drag soy Serenity Lafarge, con G al final en vez de la A. Digo, con E al final en vez de la A. Ok, nos contabas que tienes, ¿cuántos años? 25 años. 25 años, de los cuales 6 te has dedicado a hacer drag, ¿verdad? Exactamente. Tu última escolaridad, fuiste a la Preparatoria. prepa. Ok. ¿Con qué sexo te identificas y con qué género? Me identifico con el sexo masculino, pero me vivo como... Es que no lo vivo, es muy difícil de explicar, pero soy una persona no binaria, aunque mi expresión de género es bastante masculina, pero Ok. me considero una persona no binaria. Ok. ¿Tu estado civil de momento? Soltero, de momento, pasado y futuro probablemente, así que soltero. Ok, soltero. Por cierto, prefiero pronombres masculinos o femeninos, no me gustan los pronombres neutros en mí, o sea, mi persona, ¿tá? Ok, entonces todo el momento nos dirigimos contigo. ¿Él ya o sea, ella? Él o ella, ok, perfecto. ¿Dónde naciste? Mazatlán, Sinaloa. ¿Cuándo fue? El 3 de diciembre de 1999, ya estoy viejo. Ok. ¿Vives solo? No, vivo con una de mis hijas drag y mi hermano. No están ahorita, pero vivo con él. Pero vive. ¿Tienes alguna religión? No, soy ateo. ¿Y tu ocupación en general? Soy cocinero. Ok. Antes de seguir con la entrevista, te recuerdo que esta es completamente confidencial. Cualquier información que nos compartas será únicamente para uso de aprendizaje y compartida con nuestra maestra. Aquí te voy a dejar un consentimiento informado que necesito que me firmes, pero al final de la entrevista o cuando tú gustes. Vamos a empezar con la primera área, que es la de identidad personal y el contexto. ¿Cómo te presentarías a alguien que nunca ha escuchado sobre el drag? Pues mira, yo creo que bueno, yo siempre lo explico para hacerlo muy sencillo para la gente de entender, como un payaso. Es como crear tu propio personaje desde cero, porque si les digo, es que soy travesti, luego piensan que soy imitadora. Y siempre me dicen, ¿a quién imitas? Y, pues a nadie. Ser drag es más parecido al trabajo de un payaso, como crear tu propio personaje desde cero. O al menos es la manera más sencilla, tal vez. Es la manera más sencilla de explicarlo, o sea, porque realmente es otro arte diferente, pero es muy similar a lo que hacen los payasos también. Y también es muy similar a lo que hace un actor de teatro, por ejemplo. Entonces O un no actor en general. no suele ser específico porque sientes que no lo van a entender. Sí, no. Súper ambiguo, porque igual pierdo el tiempo, ¿sabes? Ni les interesa realmente. Okay. Entonces, ¿cómo lo explicarías realmente a una persona que sí le interesa? Por ejemplo, a nosotros. Bueno, pues miren, yo creo que el drag es... Para mí, es que sabes que yo creo que para todo el mundo el drag tiene significados y cosas diferentes por las cuales lo hacen. Pero para mí el drag es una manera de explorar la feminidad que no experimento en mi día a día. ¿Sabes? Soy una persona de expresión de género muy masculino. De vez en cuando, o sea, tampoco es como que esté peleado con la feminidad, ni mucho menos. Pero es la manera en la que me siento cómodo, ¿no? Viviendo mi día a día. Y siento que el drag es como la manera de explorar eso otro, que no es que me conflictúe,
pero no gravito diario hacia ese lado. Ok. Es la forma en la que yo podría explicar el drag para mí. Para mí ese es el drag como Una posibilidad. una de posibilidad, sí. Ajá, sí, una posibilidad. Y no solo de explorar el género, porque, por ejemplo, ahorita no estoy vistiéndome del género opuesto, estoy vistiéndome de payaso. Los payasos no tienen género. Y siento que el drag tampoco tiene género. La gente lo asocia a los hombres gays que se visten de mujeres, pero pues realmente el drag no es solo hombres gays que se visten de mujeres. Hay todo tipo de personas haciendo drag y para todos es algo diferente el drag. Y todos lo viven de diferente forma también y por diferentes razones. Muy bien, ahora, ¿podrías contarme un poco sobre ti antes de iniciar con el drag? Ah, mira, justo, mira, siento que va ligado con la pregunta anterior porque antes de empezar en el drag yo era un gay muy homofóbico. O sea, yo sí era como de que, ay no, ¿por qué marchan? ¿O por qué se visten así? O, ¿sabes? Como de que está bien que seas gay, pero sé hombre, ¿sabes? Ese era mi pensar. Entonces, fue cuando poco a poco fui conociendo el drag por RuPaul Drag Race, que me imagino que es el referente de casi todas las drags de mi generación. Y lo fui conociendo y me empezó a llamar la atención, pero como lo veía como si fuera un tabú, ¿sabes? Como a escondidas, como que nadie sepa que veo esto. Y yo poco a poco me fue llamando demasiado la atención, hasta que llegó el punto en el que pensé que yo quería hacer esto, pero sí lo juzgaba mucho, era como, ¿sabes? Como guacala. Era como desde como tú mencionaste, o sea, tu homosexualidad homofóbica, era Ajá. como esto puede ser, o sea, si esto es como lo opuesto a Pero es que comportarte. realmente es porque es un pensamiento que nos inculcan realmente. Porque, o sea, acabo de aclarar, eso puede salir en la entrevista, realmente no me molesta contarlo. Yo antes de todo este pensamiento homofóbico, yo era un niño, cuando estaba chiquito, muy afeminado. Y mi familia nunca tuvo problema con eso, o sea, jamás, jamás. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que mi mamá me preguntó si era gay fue como a los 6 años. Así de afeminado era, y de hecho no me lo dijo así como de que, si eres gay te largas de mi casa. No, al contrario, me dijo, ¿eres gay? Es que se te nota, me dijo, y si eres no pasa nada, ¿eh? Y yo pues no sabía que era gay, obvio. Entonces, sí sabía que me gustaban mis compañeros de repente, pero no sabía a ciencia cierta que era un gay. Y pues yo sentía, ¿sabes? Yo en mi pensar decía, ay, pues a lo mejor se me hace lindo ese niño, pero a todos los niños nos pasa y ya de grande me empiezan a gustar las mujeres. ¿Sabes? Eso yo pensaba. Porque yo nunca tuve como esta crianza donde me inculcaran la homofobia, porque yo jamás tampoco nunca viví cerca de una persona gay. Yo conocí a la primera persona gay que yo conocí fue como hasta los 13, 14 años. O sea, yo ya era un adolescente con conciencia. Entonces de niño yo nunca tuve contacto con ninguna persona gay. Yo no sabía qué era, yo no sabía si era bueno, si era malo, pero yo sentía como que en algún momento este pensar como de que, ay, me gusta a mi compañero Marcos, ¿sabes? Yo decía, no lo veía mal, pero yo decía, a lo mejor a todos nos pasa, ¿sabes? Como que en algún punto me empiezan a gustar las mujeres. Entonces ya pues pasaron muchas cosas, ¿no? Y llego a mi pubertad como en secundaria, entonces me meten a un centro de rehabilitación, no por drogas, pero era un niño muy ingobernable, independientemente de mi sexualidad, eso ya es cosa aparte. Entonces yo era un niño muy ingobernable, me meten a un centro de rehabilitación y ahí es cuando yo convivo con la primera persona gay que conocí en toda mi vida, porque había otro chico gay anexado. ¿Sí saben lo que es un anexo, no? Un centro de rehabilitación. Yo no me drogaba, pero pues como era una persona muy ingobernable y mi mamá ya tenía anexado a mi hermano mayor, yo creo que se le hizo fácil. Y ay, pues ahí los ponen en cintura, voy a meter a este también. Entonces ya me metió y ahí fue cuando conocí yo a mi primera persona gay. Desde que yo entré, me miré, o sea, lo primero que me llamó la atención fue que todos estaban de que formados como en filas y yo entré como nuevo, ¿no? Y todos estaban de que en filas y así. Y a mí me llamó mucho la atención que a él específicamente lo tuvieran formado aparte. Y yo en ese momento no sabía por qué estaba aparte, pero lo tenían formado aparte. Entonces ya, pues, y había, ¿sabes? Como que había algo en él que me llamaba, que no me gustaba, porque sé que no me atrajo nunca de ninguna forma, pero cuando lo miré yo dije, ¿por qué esa persona me parece tan interesante? ¿Qué tiene? Bueno, entonces ya, pues entré al centro de rehabilitación y todo, y lo primero que me preguntaron es si era gay. O sea, les digo, yo era una persona que se me notaba, siempre se me notó. Y no es algo con lo que yo tenga conflicto de decir, ay, se me nota, o actualmente decir, ay, que se me nota que soy gay, pues no, realmente no. Pero en ese tiempo yo ya tenía un poquito más de conciencia de lo que era. Nunca recibí como tal un comentario negativo por parte de mis padres, pero tampoco había salido del closet. Entonces ya cuando entré y me preguntaron si era gay, les dije que no. Y pasó el tiempo en el centro de rehabilitación y empecé a convivir más con esta persona que les digo que conocí. Y me parecía cada vez una persona mucho más interesante porque él me presentó un mundo que yo no conocía. Entonces, yo era un niño de caricaturas, de anime, de cómics, de ese tipo de cosas, de videojuegos. Y siempre supe que era gay. O sea, en ese punto yo ya sabía que era gay, no había salido del closet, pero yo no conocía el mundo gay. O sea, yo conocía el gay desde un punto de vista distinto, que es como... Desde fuera.
Ajá. O sea, es viviéndolo, pero desde fuera. Sí, 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 o sea, yo ya me identificaba como una persona gay, ya conocía casi todo lo que era el mundo gay, pero nunca lo he vivido como tal, ¿sabes? No, tampoco lo odiaba ni lo veía como un tabú, pero no estaba yo en ese círculo. Entonces conozco a esta persona y que sí era mucho más abierto con su expresión, ya había salido del closet, entonces fue como ver, ¿sabes? Siento que fue como ver una superestrella para mí en ese momento por su personalidad. No porque fuera, pues éramos anexados, todos estábamos en short y con chanclas y pelones. O sea, nadie llamaba la atención particularmente, pero la personalidad de él, al lado de mí, que yo era un niño súper introvertido, les digo, pues casi todos los otakus eran así de... "Ay". Entonces yo sí era en ese tiempo muy así, entonces sí decía yo, wow, o sea, estos son los gays. Yo nunca en mi vida había conocido un gay. Era el primer acercamiento que yo tenía con una persona gay. Entonces yo decía, wow, así serán todos, pero no de forma despectiva tampoco, o sea, yo lo miraba y decía, wow. Y de repente a ese mismo centro de rehabilitación llegaban personas de fuera de otros grupos de Alcohólicos Anónimos, porque era un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos, llegaban otras personas gays y se ponían a hablar, y yo escuchaba sus anécdotas, sus experiencias, de gente que vivió en la prostitución, de personas trans, lo que batallaron con sus implantes, cosas así, pues historias muy variadas de biopolímeros, de drogas, de drogadicción, de estar en el hoyo, pero también platicaban mucho acerca de la vida gay, vaya, de lo que es estar en los antros, lo que es estar en los prides, y obviamente siempre tuve siento que eso me ha ayudado a mí a mantenerme como una persona sin vicios, o sea, porque obviamente de repente tomo y de repente así, pero soy una persona muy centrado y nunca he caído en vicios y nunca me he descarrilado, por así decirlo. Porque yo siempre, desde que se me presentó el mundo gay, a mí se me presentaron las dos caras de la moneda. Nunca fue como de que, ay, mira, todo es colores, todo es pluma, todo es brillantina. No, o sea, yo conocí el mundo gay desde lo peor, desde lo más bajo, porque digo, llegaban personas a compartir que lo que tuvieron que hacer por una dosis de la droga que consumían, cómo tenían que denigrarse tanto, cómo las personas los denigraban por el simple hecho de ser gays o de ser transexuales o de ser... Entonces yo ya conocía todo esto, a mí nadie me podía venir a jugar el dedo en la boca cuando salía al mundo real. Digo, obviamente también estaba muy inocente porque no lo conocía a ciencia cierta, nada más lo había escuchado. Entonces, cuando yo cumplo un año en ese centro de rehabilitación, les da por mandarme a un centro de rehabilitación de mujeres mayores de edad. Ok. Que está por allá por Tecate. O sea, sí fue mi culpa, realmente. Yo cometí algo que no debía haber hecho, pero los involucrados éramos yo y un tipo de 18 años y era algo con carácter sexual. Entonces, yo en ese momento no lo miré, yo en ese momento, pues como estás en el grupo y tienes tanta terapia, te hacen ver que tú estás mal. Pero yo en ese momento dije, bueno, creo que la persona que estuvo mal fue el de 18, porque yo era un niño. ¿Cuántos años tenías? 15, yo tenía 15 años cuando, no, 14, todavía ni siquiera cumplí los 15, tenía aquí 14 años cuando pasó todo eso, que no lo considero un abuso, cabe aclarar, yo no lo considero como un abuso hacia mi persona porque yo estaba en pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, pero Pues sí había por una su parte, persona. él tuvo que haber puesto un alto porque él era el mayor. Ahora lo veo y ahora digo, bueno, de cierta forma fue un abuso de su parte. Si bien yo estuve de acuerdo, y no pienso exhibirlo nunca jamás en la vida porque yo estuve de acuerdo, pero él siendo un adulto, debió haber dicho, o sea, ¿cómo voy a meter con un niño? ¿Sabes? 15 años sigue siendo un niño. Yo ahorita miro a niños de 15 y jamás ni por aquí, jamás se me ocurriría... Ni siquiera me parecen atractivos, ¿sabes? Los miro a niños de 20 y se me hacen muy niños todavía, entonces... Entiendo el punto. Bueno, el punto es que ya me pasaron a este centro de rehabilitación de mujeres adultas y ahí fue cuando yo conocí a la primera persona trans que conocí en mi vida. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Se llamaba Leslie. Leslie. Ajá, porque sí conocí personas que llegaban a hablar de personas trans, pero a ciencia cierta, sí, yo conocer a una persona trans, convivir con ella, no solamente mirar una persona que de repente llegaba de visita a dar una plática, no, o sea, convivir con una persona trans es una vivencia muy diferente. Entonces yo me acuerdo cuando yo llegué, no voy a revelar su nombre real porque en ese tiempo a ella, bueno, no sé actualmente si sigue viva, la verdad, pero en ese momento actual, ahí dentro a ella la hacían identificarse como un hombre a fuerzas. O sea, a ella se referían para siempre con su nombre de varón, bueno, con su nombre, bueno, no de varón, pues, pero su nombre de nacimiento, vaya, y siempre le hablaban de él y de compañero. En ese momento yo también lo hacía porque me acataba las reglas, pero ahora que lo veo en retrospectiva digo, qué mala onda que no la dejaron vivir. Entonces, Leslie, vamos a seguir hablando de ella como Leslie, yo fue la primera persona trans que conocí y en su momento me generó muchas dudas en mi persona, porque dije, ¿qué tal? O sea, porque yo era una persona muy afeminada, entonces yo dije, ¿qué tal si yo soy trans? Ok, o sea, empezaste a verlo desde esta perspectiva porque venías... Bueno, vamos a retomar un poquito, vamos a hacer una pausa en esto y te voy a guiar otra vez a lo que es el entorno familiar. ¿Me puedes contar un poco más de cómo era en casa? Ya mencionaste que, pues, como tal, homofobia no había, pero ¿cómo era? Pues mira, no es que
no hubiera homofobia, por lo menos por parte de mi mamá nunca lo hubo, realmente. Yo actualmente no tengo una relación así que tú digas, mi mamá, pero nunca, no fue por problemas de homofobia, fue por otras cosas, ¿no? Entonces, realmente así que tú digas homofobia de parte de mi mamá por lo menos nunca hubo. Pero yo recuerdo que el primer acercamiento que tuve con mi papá acerca de la sexualidad fue un día que estamos viendo una película y en la película una tipa se besa con su novio, ¿no? Se acaba la película, se besa con su novio, muy padre, todo que ver. Pero, como era una película de comedia, la tipa se voltea y besa a una chica. Entonces ya le dice así como, la escena fue muy así, la tipa dice, es que soy bisexual. Entonces yo en ese momento tenía como 6 años, yo creo 5, no me acuerdo, estaba muy chiquito. Y igual le dije a mi papá genuinamente, ¿qué es bisexual? Y me dijo, es gente enferma. Ya, sí, creo que esa fue la única interacción que tuve con mi papá acerca de un tema de esos cuando estaba niño. Después de eso como que ya ni le pregunté nada. Pero con mi mamá nunca hubo problemas, ¿sabes? Con mi mamá era... Por un lado tuviste una figura masculina muy cerrada entonces. No, fíjate, o sea, yo creo mucho en mi papá, pero no sé en su momento por qué me habrá respondido eso. O a lo mejor en su momento sí lo pensaba. Pero te digo, no fue algo que a mí me conflictó tampoco. No. O sea, no fue algo que yo toda la vida pensé, mi papá me dijo enfermo. Te mentiría. No. Porque te digo, solo fue una plática muy aislada en toda la vida que llegamos a tener de ese tema. Y de hecho, cuando ya me vio después, que ya había salido del closet y todo, o sea, de hecho, él me preguntó directamente, ¿te vas a hacer mujer? Porque si vas a ser una mujer, vas a ser una mujer guapa. Entonces, no sé por qué me habrá dicho eso en su momento. Jamás se lo he cuestionado. Pero, pues, ajá. Pero también tengamos en cuenta las épocas, ¿no? Sí, pues a lo mejor te digo, en ese momento tal vez sí lo pensaba, tal vez ahora ya no lo piensa. Pero en general, digo, mi relación familiar en mi infancia, en cuestión de mi sexualidad, fue muy buena. Nunca hubo rechazo. Y regresando al tema del centro de rehabilitación, dentro del centro de rehabilitación de mujeres mayores de edad, cuando yo conocí a Leslie y vi que la tenían muy reprimida en cuestión de su sexualidad y bla, 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 cuando tocaban el tema de Leslie, siempre tocaban el tema de que estaba enferma, de que creerse mujer o ser una persona trans está mal, de que era hombre y le llamaban por su nombre. Entonces de repente nos empezaban a tirar indirectas a los otros gays que estábamos ahí, porque por azares del destino el primer gay que conocí en la vida, que les digo que estaba en ese centro de rehabilitación cuando yo entré, acabó también recaído en el centro de rehabilitación de mujeres mayores de edad. Entonces volvimos a coincidir en la vida. De hecho actualmente es un muy buen amigo mío. Pero el punto es que estuvimos anexados en 2 centros de rehabilitación juntos, y como él también era bastante afeminado y yo ya tenía una expresión de género muy afeminada porque se me pegó bastante también, y porque realmente la feminidad no es algo que a mí me moleste en ese momento, entonces ya nos empezaron como a decir, ahí fue la primera vez que yo escuché que le bajara mi feminidad porque de seguro quería ser mujer, que estaba mal y que los hombres no se comportaban así, que estaba bien que fuéramos gays, pero que fuéramos gays respetables. Ahí fue la primera vez que yo escuché ese discurso realmente. Entonces sí se me quedó muy grabado porque nos lo repetían tanto, y como estábamos en un centro de rehabilitación, la terapia te hace creer que las personas que están a cargo de ti tienen toda la razón, porque te están dando terapia diario para que tú tengas conciencia de que los padrinos del anexo son los que tienen la razón. Entonces, si yo ya tenía 1 año de terapia y los padrinos me empiezan a decir que está mal como me expreso, yo lo empecé a considerar malo. Porque todos lo asocian, que a lo mejor está bien, a lo mejor no está mal, ustedes que son psicólogos deberían de saber, los alcohólicos anónimos tienden a asociar todos los problemas que ocurren en su vida con el alcoholismo. Todos, pero así, todos los engloban en el alcoholismo. Entonces, también, de cierta forma, de alguna manera lograron, la verdad ahorita no me acuerdo cómo lo hicieron, pero de alguna manera lograron hacerme creer que la feminidad que yo expresaba era por el alcoholismo. Y yo ni siquiera me drogaba ni me alcoholizaba, pero siempre decían, es que el alcoholismo se puede presentar de diferentes formas. En mi caso era la ingobernabilidad. Que digo, actualmente yo no considero que Alcohólicos Anónimos sea como, wow, qué terapia, ¿sabes? O sea, yo no la recomendaría porque no tiene bases en nada. Pero, pues en ese momento era la única terapia que yo conocía y yo creía 100% lo que me decían ahí. Entonces, cuando me hicieron creer que mi feminidad estaba ligada al alcoholismo, yo la empecé a relacionar con algo negativo. Ahorita también hablando de otros temas, nos gustaría también poder empezar a profundizar un poco más en lo que pues es el drag, y pues inicialmente cómo, no que lo que nos cuentes, lo que nos estás contando no sea interesante, la verdad es bastante importante en tu formación. Yo me voy porque pues como no preguntaban nada, yo dije. Ok. Igual, para más o menos empezar, ¿cómo conociste el arte del drag? Mira, pues es lo que les decía hace rato, ¿no? Que yo era una persona muy homofóbica, entonces el drag yo lo miraba como escondidas, ¿sabes? Que nadie se entere que veo esto. Yo lo conocí porque yo antes consumía mucho contenido gay, pero gay hegemónico, ¿sabes? Como de que... Entonces miraba como estos youtubers que sí eran gays, pero eran masculinos y eso. Entonces había un youtuber que sí era más femenino, pero realmente no tanto, que se llama Paco del Mazo, que actualmente me cae muy mal, por cierto. Pero en ese momento él hacía reseñas de Drag Race, creo, algo así.
Entonces estaba haciendo reseñas de una temporada en específico de Drag Race. Y yo nada más, me acuerdo que nada más miré el video para criticar. Todavía me recuerdo que esa fue mi intención. Dije, bueno, vamos a ver el video para tirar mierda. Y salió una drag queen que era coreana y tenía como una estética muy anime, muy kawaii y todo esto. Y como a mí de niño me gustaba esa estética, yo dije, wow, qué interesante, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí tienen algo que aportar esos hombres que se visten de mujer. Y no empecé a ver como tal el programa, pero empecé a ver las reseñas y miraba cada vez cosas más interesantes, no solo de esa participante en específico, sino como de más participantes siempre. Y así fue como empecé a consumir el programa hasta que llegó a mi mente la idea de yo quiero hacerlo. ¿En qué momento fue? O sea, ¿podrías decirnos cómo fue aquí el momento o simplemente poco a poco te diste cuenta que ya estabas? Sí, es que fue como una idea que se me metió poco a poco. No recuerdo todavía si yo ya había cumplido 18 años o todavía no cuando empecé a consumir el drag y a tener la idea clara de querer hacer drag. Pero también recuerdo que antes de yo hacer drag, yo salía mucho a un antro que se llamaba Fusión aquí en Tijuana, que si bien no era de drags, había muchas imitadoras y sacaban vestuarios y pluma. Y yo decía, wow, algún día yo quisiera estar en ese escenario. Pero yo sabía que yo no quería ser otra persona, ¿sabes? No quiero imitar a Gloria Trevi, no quiero imitar a Lady Gaga, pero yo en ese tiempo no estaba al 100% consciente de lo que era el drag y tampoco sabía que yo podía hacerlo. No recuerdo exactamente en qué momento dije yo puedo hacerlo, creo que fue por La Más Draga, un programa de aquí de México de drags. Sí, sí. Que yo dije, wow, también hay dragas en México, ¿sabes? Hay drags en México, más allá de las de Los Ángeles que dicen ser latinas. Entonces fue cuando dije yo, a lo mejor yo puedo, ¿sabes? ¿Y cómo fue que decidiste, o sea, representar para ti el drag? O sea, que dijiste, aquí es, en ese momento, el punto decisivo. Ah, mira, corría el 20 de abril corría como enero, yo creo, del 2019 o febrero, por ahí. Y yo tenía un amigo con el que ya teníamos tiempo diciendo que íbamos a hacer drag. Lo conocí cuando trabajaba en un lugar y un día los dos volteamos a la televisión y estaba una drag queen. Y ahí fue cuando literalmente nos volvimos amigos por eso, porque los dos dijimos, mira, una drag queen. Y ¿sabes lo que es el drag? Y ya, como que nos hicimos amigos. Entonces, como vivíamos muy cerca, empezamos a platicar de la posibilidad de hacer drag. Y así poco a poco empezamos a comprar maquillaje y así. Pero no teníamos como una idea clara, ¿sabes? Este día voy a empezar a hacer drag. Y un día me acuerdo que lanzaron el póster de un evento de 420 con temática verde, porque ahí iba a ser 20 de abril. Entonces dijimos, pues hay que hacer drag ahí. Entonces nos compramos cositas verdes, nos maquillamos en su casa, bien horribles. Pero fue una decisión muy espontánea porque él no quería, o sea, yo le dije, no, sí, ese día. Y él estaba como de, no, hay que esperarnos y hay que ensayar más nuestros maquillajes y bla, bla, bla. Y yo le dije, no, ese día, ese día tenemos que empezar a hacer drag. Entonces, ¿esa fue tu primera presentación? No, esa fue mi primera vez saliendo en drag a la calle. Ah, ok. Ajá. Y maquillándome completamente, o sea, poniéndome tacones, vestuario, peluca. O sea, esa fue la primera vez que estuve en drag completa. Okay. Pero mi primera presentación fue como 3 meses después. Y ya me acuerdo que, no sé, es que estuvo horrible. O sea, mi primer número estuvo horrible, pero yo lo miro y me da pena, pero en ese momento ya me sentí muy libre, ¿sabes? Como de que... Porque fue la primera conexión libertad. Sí, fue la primera vez que pisé un escenario y dije, wow, la gente me está viendo. Y a pesar de todo, fíjate, la gente nos aplaudía. Ahorita yo miro el video y la neta digo, yo no me aplaudiría, qué vergüenza, qué ridículo estaba haciendo, pero la gente nos recibió. No sé si bien porque les gustó o bien porque dijeron, eso no va a ser, hay que ser buenos con ella. Pero esa fue la primera vez que hice show. Siguiendo con la pregunta, ¿cómo elegiste tu nombre de drag y qué significa para ti? Mira, esa es una pregunta muy buena. Yo cuando estaba niño era un niño muy, 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 muy caprichoso y muy consentido por mis dos papás. Por eso les digo que yo realmente cuando estaba muy niño no tenía problemas ni con mi papá ni con mi mamá. O sea, todo empezó ya después cuando empezamos a tener problemas económicos y bla, bla, bla. Lo que pasa en cualquier familia, ¿no? Pero cuando yo estaba muy chiquito, muy, muy chiquito, mi mamá me dijo así de que, estoy embarazada. Y yo, por el contrario, en vez de molestarme, había una caricatura que a mí me gustaba mucho, que era un anime justamente que se llamaba Yu-Gi-Oh! Y uno de los mejores amigos del protagonista se llamaba Joy, era mi personaje favorito. Y Joy tenía una hermana que se llamaba Serenity. Entonces yo dije, yo quiero tener una hermana que se llame Serenity. Cuando mi mamá me dijo, yo estoy embarazada, le dije, ponle Serenity. Y literal le dije, ponle Serenity o te voy a dejar de querer. ¿Sabes? Yo era un niño así de caprichoso. Le dije, te voy a dejar de querer si no le pones Serenity. Y mi mamá es muy fan de Sailor Moon. Entonces dijo, bueno, pues o sea, el nombre me gusta, ¿sabes? Le voy a poner Serenity. Y ya total que le pusieron Serenity. Y cuando yo fui creciendo, fui teniendo la idea de querer hacer drag. Obviamente, antes de empezar a hacer drag, mucho antes de empezar a hacer drag, yo ya había considerado nombres. Entre ellos había varios que ahorita digo, wow, qué feos nombres, como me quería llamar Acacia. Okay. Y ahorita digo,
No, o sea, no. Me quise llamar, me gusta mucho Nicki Minaj, por ejemplo, también me quise llamar Nicki o algún derivado de su nombre. Y ahorita también digo, no, pues o sea, ni el caso, no va con mi personalidad drag. Y Serenity fue una de las primeras opciones porque yo siempre dije, bueno, es que ese nombre yo lo escogí, ¿sabes? O sea, lo puedo reclamar. No me quiero llamar Serenity por mi hermano o por mi hermana. Por mi hermano, es que mi hermano es un hombre trans, ahorita les cuento esa historia. Ok. Bueno, entonces, yo no me quería llamar Serenity por él porque realmente el nombre a mí me gustaba, yo lo escogí. Entonces sentía que era como reclamar algo que era mío, como yo escogí tu nombre. Y en ese tiempo mi hermano todavía no salía del closet como hombre, ni siquiera como lesbiana en su momento. Ok. Entonces ya, pues dije, bueno, me voy a poner Serenity, pero hablé con mis dos hermanos y les dije, pues para que no se sintiera mal mi otra hermana que se llama América, le dije, mira, no me estoy poniendo Serenity por él, me estoy poniendo Serenity Por gusto. porque es mi nombre, ¿sabes? Yo lo inventé. Bueno, no lo inventé yo, pero yo lo escogí. Yo lo descubrí, vaya. Sí, y esa es la razón por la que me llamo Serenity, porque pues es un nombre que me gustó desde muy chiquito y curiosamente pues también es el nombre de mi hermano, pero les digo, no es por mi hermano que me llamo Serenity. Ya después mi hermano salió del closet como un hombre trans, dejó de usar el nombre y ahora yo soy la única Serenity de la familia. Ah, mira, ventaja para ti. Ok. Ah, y la Parche es mi apellido, o sea, solo le cambié la A por E. También nos gustaría saber qué es lo que tú deseas expresar con tu personaje en el drag. O sea, qué es lo que tú dices. Yo al momento de hacer esto represento esto o de que quiero dar la imagen también para algo más. Es que, ¿sabes qué? No podría responder esa pregunta sin ser cierta porque es que depende del día. Yo siempre quiero representar algo diferente. Es cambiante. Sí, para mí sí, yo creo que para otra persona a lo mejor no, pero para mí el drag a veces es tristeza, para mí el drag a veces es carga, para mí el drag a veces es estrés, a veces es coraje y a veces es felicidad. Como ahorita no es que sea felicidad, simplemente... Y sabes que a veces ni siquiera tiene que ver con lo que me estoy haciendo, porque ahorita ustedes dicen, ay, se está maquillando de payaso, a lo mejor quiere expresar felicidad ahorita. No, no tiene nada que ver lo que esté en mi rostro o en mi cuerpo como vestuario al mensaje que yo estoy transmitiendo en ese momento como drag. Porque bien yo podría estar vestida de payaso y estar muy triste, ¿sabes? Y a lo mejor en ese momento yo pensé que el payaso era la mejor forma de expresar mi tristeza, pero puede que otro día haga otro maquillaje de payaso y ese día esté enojado, pero también tenía ganas de hacer un maquillaje de payaso, ¿sabes? Es más que nada lo que transmito en el escenario, lo que quiero transmitir, no tanto la forma en la que he visto. La forma en la que he visto es gusto. Lo que transmito en el escenario es lo que quiero transmitir. ¿Me explico? Okay. Entonces es cambiante de acuerdo a cómo te vas sintiendo. Sí, al principio les digo, cuando recién empecé a hacer drag, solo era para explorar este lado del género que tenía hecho tan tabú después de salir del anexo, ¿sabes? Como después de salir del anexo que me quedé con esta idea de que ser femenino era tan malo y cuando conocí el drag y me liberé un poco más y cuando empecé a perder esos tabúes, fue cuando en ese momento el drag para mí sí era algo que iba de la mano muy, muy, muy con mi expresión de género que yo decía. Lo que quiero expresar es libertad. En ese momento, actualmente ya no, porque actualmente yo soy una persona muy libre y no siento que nada me oprima como para querer seguir expresando libertad, que de cierta forma siempre expreso libertad al hacer drag, pero ya no la expreso porque sienta que no la tenga, al contrario, la expreso porque la tengo. Ok, entonces para ti en un principio era como, necesito representar la libertad y ahora que la tienes, puedes decir que es como un medio para sacarlo todo, porque por lo que me platicas, estás dando como en cada presentación una emoción o transmites algo diferente, pero desde una libertad presente. Sí, exacto. ¿Y qué emociones y pensamientos surgen usualmente antes de las presentaciones? Pues nervios, yo creo que principalmente nervios y autosuficiencia. Yo creo que el más autosuficiencia, porque siempre tengo 6 años dedicándome al drag. He hecho muchas cosas, he estado en muchos lugares, he trabajado en diferentes estados. O sea, mi trabajo, pues creo yo que si la gente lo sigue buscando es porque es bueno, vendo algo bien, algo bueno. Pero yo siempre siento que no va a gustarle a la gente lo que estoy haciendo. ¿Sabes? Sí es, o sea, trato obviamente de reprimir el pensamiento porque sé que no debo de validarme a través de la gente, pero es muy diferente del decir, yo sé que no debo hacerlo al dejar de hacerlo. Entonces, yo sé que no debo de validarme a través de la gente, pero de repente siempre está como ese miedo constante de, ¿sabes qué? No le va a gustar a la gente lo que estás haciendo. No eres suficiente. Ajá. O porque estás aquí y no otra. ¿Y cómo ha influido el drag en esto en que mencionas en tu autoconfianza? Mucho, o sea, yo creo que todo, para bien. Porque a raíz del drag, si bien el drag genera muchas inseguridades, a raíz del drag pues también fui desarrollando
no valor, porque, ¿sabes? Yo tampoco, es que nunca fui tampoco una persona cohibida, nunca fui una persona muy limitada. Yo siempre, desde que estuve niño, lo que digo lo expreso. También por eso mucho chocaba con mi mamá cuando estaba niño, porque yo soy una persona de decir lo que pienso y decir lo que siento, y si no te parece, pues no me importa, ¿sabes? Me corto el cabello como yo quiera, actúo como yo quiera. Y en ese momento, cuando yo negué la feminidad, sí bien era porque me lo implantaron, no era una orden, ¿sabes? Yo podía hacerlo si yo quería, pero yo no quería. Entonces, ¿cómo le ibas a querer? Estabas en un lugar tan reprimido, creo que es normal que no quisieras expresarlo. Ajá, sí. Entonces, sí ha influido mucho, pero teniendo en cuenta que yo ya era una persona muy segura de por sí. Tanto la opinión de las demás personas. Y creo que desapegándome de la opinión de las demás personas es como aprendí a como, ¿sabes? Manejar las cosas. Manejar las cosas. También hablando, también ahorita sobre todo lo de las opiniones de los demás y todo lo que es eso, sabiendo que tú tienes una individualidad y una creencia de tu capacidad muy fuerte, lo respeto bastante. ¿Qué metas tienes en tu carrera como drag queen? Más o menos como, ¿qué sueñas lograr? Mira, yo siento, primero que nada, que no necesariamente necesitas metas en la vida. Siento yo. O sea, tengo metas, sí las tengo, pero también siento que el drag a veces las personas hacen drag sin ningún fin, ¿sabes? Yo quiero hacer drag porque estoy feliz, porque me gusta, porque tal vez así es mi expresión y me voy a ver siempre así. No sé. Entonces siento que el preguntarle a una drag cuáles son sus metas es una pregunta mal dirigida, porque no todas tenemos metas y no es necesario tener metas. Como persona podría decirte que yo tengo metas de llegar a algún programa internacional de drag para explorar mi drag más adelante, pero yo como persona. Pero como drag queen, yo estoy muy feliz con lo que hago, ¿sabes? Me gusta lo que hago, me gusta cómo me visto, me gusta lo que estoy haciendo. Y es justo lo que les decía hace rato, como esta competencia de likes, de seguidores, de bla, 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 de lo que existe en el mundo drag, también va de la mano con eso, que cuando hay una drag que no quiere lo que todas las demás quieren y que para validarse sienten que es necesario llegar a una plataforma que les dé exposición, siento que es como, entonces eres una drag mediocre, ¿no? ¿Sabes? Porque no tienes metas. Ok, entonces... Pero yo siento que no es mediocridad el no tener ese tipo de metas que todas tienen. Pero no es una meta, es un sueño. Es algo que quiero, me gustaría más bien lograr, pero si no lo logro, no me es algo que me quita el dolor, que me duele la cabeza, ¿sabes? Como de que, ay, tengo que audicionar todos los años a ver cuándo quedo. No, de hecho, tengo como 2 años que no audiciono. Solo he audicionado una vez a un programa y no siento la necesidad constante de, ay, tengo que audicionar porque es mi meta. No, es más bien como, si pasa, que chido y lo voy a disfrutar muchísimo, pero tampoco es mi meta como artista. Yo quiero que mi meta como artista sería a lo mejor estar algún día en una obra de teatro, ¿sabes? Que mi arte sí llegue a más personas de la forma que sea, no necesariamente llegando a la meta de estar en un programa o algo así. Entonces, ¿crees que de momento la persona actual que eres, incluyendo fuera tu persona como persona, si te ves continuando con lo drag unos años más? Yo no veo una fecha exacta para dejar el drag. Tal vez algún día lo deje, puede que sí. Pero no me veo así como diciendo, ay, a los 80 ya no voy a hacer drag. No, a lo mejor yo quisiera hacer una drag viejita, ¿sabes? ¡Ay, qué padre! Entonces no tengo como claro si algún día quiero, ni cuánto tiempo más. Bueno, siguiendo en esta relación, pues ya nos cuentas que tienes años de experiencia. ¿Qué consejo le darías a una persona que inicia en el mundo del drag? Mira, si quieres un consejo realista o un consejo para crecer como artista. Ambos. Si es un consejo realista, es que no lo hagas. El drag es muy caro, es muy cansado, es muy incómodo, es un mundo lleno de mala vibra. Hay muy pocas personas buenas dentro del mundo del drag y te toca conocerlas a las malas. Entonces, si a mí me preguntaras, dame un consejo, pues te diría, no empieces, no hagas drag. Ahórrate todo esto, porque actualmente si yo continúo haciendo drag es porque ya no hay retroceso. ¿No? ¿Sabes? Es como una mala. Oh, consejo idealista. Consejo de artista es que se preparara, ¿no? Es que sabes que también siento que yo soy una persona muy dual a la forma de pensar, porque yo digo, ay, no, pues prepárate, porque ser drag es bailar, es maquillarte, es saber peinar, es saber coser, pero no,
O sea, porque eso es lo que nosotros tenemos como comercializado como una drag, como lo que hace una drag, y si yo veo una drag en un programa quiero que haga eso, y si veo una drag en un escenario quiero que haga eso. Okay. Pero realmente el drag no es eso, y esa no es la finalidad del drag, no es el, ¿cómo se dice? La meta con la que se inició el drag. El drag se inició como una protesta, como en su momento cuando las mujeres no podían hacer teatro, los hombres se vestían, ahí fue cuando empezaron las primeras drags, y fue cuando se empezó a tomar por la comunidad queer, y empezó en, ¿sabes? Como en todo ese movimiento del ballroom, del club kid. Entonces el drag era una forma de quebrar leyes, de expresarte y de hacer lo que tú quisieras, que el drag era algo que no te limitaba, que no ponía reglas. Entonces yo podría decirte, profesionalmente y en el mundo de la artisteada, baila, canta, haz show, pero no sé si es lo que tú quieres hacer como drag. A lo mejor como drag tú quieres ser una protestante, tú quieres ser una persona que, ¿sabes? Que se exprese nada más, a lo mejor no tener ningún mensaje claro, nada más para mí, o sea, ¿sabes? Me estoy expresando de esta forma. Y siento que el yo decirle a una persona, aprende a bailar, aprende a maquillarte, es como limitarlo, ¿sabes? Como de, eso es lo que hacen las drags, pensé que podía hacer lo que yo quisiera, ¿sabes? Pensé que era expresión más que una disciplina. Ok, en este pequeño cambio, mencionabas que si como consejo para otra persona sería que no lo inicie. ¿Tú alguna vez te arrepientes de haber iniciado en el mundo drag? Sí. Sí, si yo regresara en el tiempo, no si me dieran la oportunidad de elegir, si yo regresara en el tiempo con todo lo que ya sé ahorita, no empezaría nunca a hacer drag. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿cuál es esta parte de ti que dice no lo hubiera hecho? Es muy difícil, es muy caro. ¿Tu identidad drag influye en cómo vives o expresas tu sexualidad? Mira, personalmente no, pero exteriormente bastante. ¿Por qué? Porque si bien yo me considero una persona no binaria, en mi expresión de género o en la forma en la que yo vivo mi género, ante la sociedad yo vivo como un hombre gay. Entonces, dentro de esto que vivo como un hombre gay, yo sexualmente, y perdonen que les diga, que sea muy explícito, pero yo soy una persona que en las relaciones tomo el papel de activo. Entonces yo no soy una persona que disfruta la penetración, vaya, que me la hagan a mí. Perdonen que sea tan explícito. Entonces yo siempre tiendo a ser la persona que penetra. Entonces, si bien yo considero que no tiene nada que ver el ser drag con tu rol sexual, todo mundo sí. Bueno, la mayoría. Entonces, nadie quiere, vulgarmente dicho, que se lo coja una travesti. Entonces, no porque me avergüence como tal, pero para relacionarme sexualmente de una forma más constante. Bueno, realmente soy una persona de una vida sexual muy pobre, ¿eh? Soy una persona que yo, con decirles que, ya siendo muy explícito, de hace como 3 semanas fue la última vez que tuve relaciones sexuales y tenía desde octubre sin tener relaciones sexuales y no lo necesitaba. Entonces, soy una persona con una vida sexual muy muerta, pero cuando quiero relacionarme con alguien, procuro ser muy cuidadoso con el tema de que soy drag, o por lo menos que la persona me conozca antes de que sepa que soy drag, para que antes de conocerme y yo decirle, soy drag, si yo les digo eso antes de conocerlos, automáticamente me quieren dejar de conocer y empiezan, pues debe ser bien femenino, o sea, cómo va a ser activo si es travesti, bla, bla, bla. Entonces siempre procuro conocer a las personas primero, que miren cómo me expreso, cómo visto, cómo soy estereotípicamente varonil, aunque siento que no tendría que ser estereotípicamente varonil para ser activo, pero siempre, como yo ya sé cómo es la gente, siempre trato de que me conozcan primero y que vean que más de ser una drag queen soy una persona. Entonces ya cuando tengo tiempo relacionándome con las personas, esto nada más es para cuando voy a relacionarme con una persona con la que quiero tener una relación, no relación formal, no relación sexual. Trato de que me conozcan y ya con el tiempo, ya cuando hay confianza, ya que saben quién soy yo, ya que sé quiénes son ellos, les digo, ¿saben qué? Hago drag y ya pues veo cómo se lo toman. Cuando es una relación meramente sexual, omito completamente el tema de que hago drag, porque la gente no se lo toma bien. La gente es como de, ¿cómo voy a tener relaciones con una travesti? ¿Sabes? Entonces, lo más usual es que asuman, sobre todo en video íntimo, cuando es meramente sexual el asunto, ni toco el tema de que hago drag. Pero cuando es relación sentimental, eventualmente toco el tema, porque eso, si voy a vivir una relación con una persona, tiene que saber que hago drag. Bueno, ¿sientes que hay apertura y diversidad de las formas de amar y desear dentro del ambiente drag? Hay mucho, sí. Fíjate que dentro del yo he salido con drags y he tenido relaciones meramente sexuales con drags y así.
Y las drags son muy abiertas de mente. Yo también, o sea, siento que ser drag te hace abrir la mente en ese tipo de cosas porque vives ese tipo de rechazo por el mundo normal, por así decirlo. Ujú. Porque está bien padre tener una amiga drag, ¿sabes? Está bien padre que la drag se acerque a mí en el antro y bailar con ella. Está bien padre hacer una historia con la drag, pero no está bien padre tener una relación con la drag. ¿Cómo vas a andar con la travesti, sabes? Ok. Pues está bien padre mientras seamos entretenimiento. Ya para relacionarse con nosotros como personas hay gente que sí lo ve como no. O sea, ni siquiera se dan el tiempo de conocerte, ni siquiera se dan el tiempo de ver qué hay detrás del artista, nada más por el hecho de ser drag. Es como de que, ay no, o sea, ¿cómo voy a andar con una drag? ¿Sabes? Obviamente hay mucha gente que no piensa eso, estoy globalizando. Pero en general, el público, en general las dragas estamos acostumbradas a que es algo que, no, si bien no tenemos que ocultar, es algo que tampoco tenemos que estar esparciendo a los cuatro vientos. No que tengamos, porque podemos y estamos en todo nuestro derecho, y hay muchas que lo hacen y está perfecto, pero muchas que queremos, muchas sí nos reprimimos en ese aspecto con tal de Encajar. no encajar, pero conocer a las personas antes de exponerles todo. Hay gente que sí, o sea, hay gente que sí de plano desde que, ay, soy drag y en sus redes sociales de ligar, por ejemplo, Grindr, Tinder, ponen una foto en drag y así. Pero hay muchas otras que no lo esconden, pero tampoco lo hacen así. Lo separan. Sí, lo separan. Ok. También hablando de todo esto del tema de la sexualidad y pues, lo que a veces piensa la gente, ¿a ti te gustaría que el público pudiera entender sobre la relación entre pues, ser drag y tu sexualidad? O sea, que es totalmente diferente. Ya para dar por finalizada esta entrevista, Ujú. por última pregunta, quisiera saber qué mensaje enviarías a quienes sienten curiosidad pero no comprenden estos matices. Que siempre pregunten todo. Porque hay gente que dice, "Ah, bueno, yo siento curiosidad y voy a explorar y así, pero voy a llegar desde una forma hostil y preguntarte, ¿tienes pito o tienes vagina? O sea, siempre tienes que llegar de una forma amigable, abierta a escuchar, porque también hay gente que dice estar abierta a escuchar y ya cuando le empiezas a explicar, empiezan a decir, no, pero es que mira, es que eso que tú estás diciendo está mal, por esto y esto. Y ¿cómo vas a venir a explicarme a mí la forma en la que veo mi género? Solamente porque tu religión o tus ideales te dicen que es otra cosa. Si de verdad tienes curiosidad, acércate con la cabeza baja, humildemente, con intención de aprender. Y si te están diciendo algo es porque es eso. Sí, ok. Muchas gracias. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nos hubiera encantado tener más tiempo para hablar, pero obviamente. No se preocupen, yo encantada.